Hola, soy Patricia Bernal Trujillo, jefe de la sección de Medicina Nuclear y PET-CT de la Fundación Santa Fe de Bogotá y secretaria de la Federación Mundial de Medicina Nuclear y Biología Molecular. No tengo conflicto de intereses. Hoy voy a hablarles de la utilidad del PET-FDG en cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué es? ¿Cuáles son las variantes normales? Las indicaciones generales, cuáles sus limitaciones y las perspectivas futuras. El PET, de sus siglas en inglés Positron Emission Tomography o tomografía por emisión de positrones, es una técnica no invasiva de diagnóstico por imagen e investigación in vivo que permite observar la distribución del material radiactivo en el cuerpo entero. El trazador más utilizado es el emisor de positrones fluorodesoxiglucosa 18-FDG, que es capaz de identificar, localizar y cuantificar mediante el SV el consumo de glucosa en los diferentes tejidos. El material se administra por vía endovenosa y se distribuye en todas las células de la economía, facilitado por transportadores glutatión 1 y glutatión 3 que se encuentran sobreexpresados en las células tumorales. El FDG entra a la célula, se almacena allí y como no es capaz de metabolizarse, se convierte en una trampa metabólica que me permite hacer una imagen de la distribución de la glucosa en el cuerpo entero. Esta imagen la adquiero en un equipo de PET como este, que consta de dos anillos. Un anillo de TAC de baja dosis, que se realiza durante 15 segundos y posteriormente un anillo de cristales de PET que hace una adquisición de 30 minutos detectando la radiación que viene emanada del flúor 18 del FDG para obtener este tipo de imágenes. Aquí tienen a la izquierda la imagen del TAC, en el medio la imagen del PET y a la derecha la imagen fusionada PET-TAC que nos da la mayor información. Esta es una distribución normal del FDG en un rastreo corporal total. Se ve alta actividad en el cerebro, se ve actividad en el corazón dependiendo del estado metabólico en el que se encuentre. Cuando el ayuno es corto lo vamos a ver, en ayunos prolongados el corazón va a estar en un metabolismo de ácidos grasos y no se va a ver. También actividad usual en el hígado, en el vaso, eliminación por vía renal y actividad fisiológica en la vejiga. Específicamente en cabeza y cuello vamos a tener esta distribución fisiológica. Vamos a tener actividad del material, captación normal en las amígdalas palatinas, en la mucosa gingival, en los músculos genioglosos, en las glándulas salivares, también en la boca, en el piso de la boca, en la punta de la lengua, en las cuerdas vocales y en nuestro medio es muy frecuente ver captación en grasa parda que se activa con el frío. Hay otras situaciones también en las que tenemos hallazgos incidentales que son muy importantes de considerar en la patología de cabeza y cuello, como es este caso en el que vemos una captación únicamente en la cuerda vocal derecha, que es la que se encuentra normal. Hay que tener en cuenta esto porque en las parálisis del laringeo recurrente izquierdo lo que vamos a ver como normal es lo que capta. De manera que teniendo en cuenta estas variantes normales es muy fácil para ustedes ver que a la derecha la intensa captación corresponde a una lesión hipermetabólica maligna de la hemilengua izquierda. Como estamos viendo directamente el tumor, PET-FDG está indicado en la estadificación, en la evaluación de la recurrencia, porque es capaz de caracterizar las imágenes morfológicas, distinguir fibrosis de tumor, evaluar la respuesta a la terapia, es útil en la planeación de radioterapia para elegir una biopsia dirigida y la búsqueda del primario desconocido. En la primera indicación, la estadificación, este es un paciente de 43 años con un carcinoma de células escamosas no queratinizante, que en el TAC se le observaba una asimetría de los tejidos blandos de la nasofaringe por mayor volumen del lado izquierdo con extensión al espacio perivascular. Se le solicita un PET
que nos muestra un engrosamiento parafaríngeo con extensión al espacio carotidio del lado izquierdo y adicionalmente un ganglio en el nivel 5 izquierdo. Cuando se hace el rastreo corporal total, no hay evidencia de focos de captación en otras áreas, siendo negativo para metástasis. Y es que PET-CT-FDG es bueno en la detección del tumor primario, es eficiente para esto, no logra definir los márgenes ni las relaciones con los tejidos vecinos. En la detección de ganglios tiene una sensibilidad del 86 al 98%, con una especificidad del 88 al 98%. En metástasis, una sensibilidad del 92%, con una especificidad del 93% y un valor predictivo negativo del 99%. Es muy útil en la detección de tumores sincrónicos, que en este tipo de pacientes llega a ser hasta del 17%. De manera que en este estudio publicado en junio del 2020, donde se tomaron 477 pacientes en estadificación inicial y se incorporó el PET-FDG, se encontró que en el 46,3% de los casos los pacientes fueron reestadificados. De estos, 11,7% se le bajó el estadio y 34,6% el estadio subió, teniendo claramente un impacto directo en el manejo con un cambio de la terapia en el 19,5% y en los demás pacientes modificación del procedimiento quirúrgico o de radioterapia y desescalada en el manejo terapéutico, lo cual tuvo impacto directo en el pronóstico del paciente. La otra indicación, la evaluación de la recurrencia. Este es un paciente de 62 años con un carcinoma escamocelular de mucosa bucal derecha, hemiglosectomía y quimiorradioterapia. Realmente para el radiólogo es un reto definir si ahí hay presencia de recaída o no. Este paciente se le realiza el PET, se observa captación en el lecho quirúrgico de la mucosa bucal adyacente, confirmando la recurrencia local y adicionalmente un ganglio hipermetabólico maligno en el nivel 2 derecho. Este es otro caso, un paciente de 48 años con un carcinoma escamocelular de nasofaringe, es llevado a radioterapia. La resonancia de control reporta una masa en la base de mi lengua derecha y velamiento de la valécula. ¿Hay o no recurrencia? Se le realiza el PET. En el PET hay una distribución usual, no hay focos hipermetabólicos que sugieran patología maligna, no hay lesiones a distancia, el PET es completamente negativo, evidenciando una respuesta metabólica completa. El paciente fue llevado a biopsia y se reportó mucosa laríngea y lingual negativa para malignidad e inflamación crónica y cambios hiperplásicos. En respuesta a la terapia, este es un paciente de 58 años con una masa cervical. La biopsia reportó un carcinoma escamocelular metastásico. Este es el PET que se le realiza en abril del 2011, donde se ve una lesión hipermetabólica en la amígdala palatina derecha y metástasis cervicales derechas. La biopsia de la amígdala confirmó el carcinoma escamocelular. El paciente fue llevado a quimiorradioterapia y se evalúa nuevamente en octubre del mismo año, observándose una distribución usual del material sin acúmulos anormales de captación, una respuesta completa a la terapia. Y es que en respuesta a la terapia, como tenemos cambios dados por edema, hiperemia, cicatrización, pérdida de planos grasos y teniendo en cuenta que muchos de los medicamentos más novedosos no tienen un efecto citorreductor, sino citostático, pues no va a haber una reducción del tamaño del tumor y va a haber una limitación muy importante para la interpretación de las imágenes convencionales, haciendo del PET una herramienta imprescindible para evaluar la respuesta a la terapia, ya que es capaz de ver directamente el tumor, de detectar las células tumorales viables. Es posible cuantificarlo, actualmente puede hacerse con las escalas de EORTC y PERSIST, y hacer una evaluación cualitativa. La evaluación cualitativa también ha sido un reto porque no ha habido una suficiente estandarización de la misma. Se ha intentado con los criterios de Hopkins,
que hacen una relación de lo que estamos viendo que capta frente a la captación de los vasos yugulares y del hígado. Posteriormente se ha trabajado con la escala de Deauville en muchos cánceres, haciendo una comparación con el pool sanguíneo del mediastino y con el hígado para definir grado de captación y por lo mismo positividad de las lesiones. Más recientemente se está utilizando el NIRADS para disminuir la variabilidad interobservador, lograr una estandarización del reporte radiológico y adicionalmente establece un nivel de sospecha radiológico y una recomendación de manejo. El 0 pues es el estadio incompleto que necesita mayor información. Seguimos con este es un paciente que se le hace un PET inicial, presenta una lesión de la base de la lengua izquierda con un SV máximo de 14,6 y una adenomegalia en el nivel 3 derecho con un SV máximo de 8. El paciente se lleva a quimioradioterapia y se le pide un PET que se reporta de acuerdo a los criterios NIRADS. NIRADS es únicamente para evaluar respuesta a la terapia y el PET de control es negativo. Ustedes pueden ver que hay alguna actividad posterior aquí que corresponde a músculos, una captación normal en esta zona, pero no se ven focos hipermetabólicos que sugieran patología maligna y esto corresponde a un NIRADS 1, sin evidencia de recurrencia local, sin evidencia de adenopatías, que va a permitir un seguimiento rutinario del paciente, ya que tiene una tasa de recurrencia baja del 4,3%. En este caso, el NIRADS 2A evidencia una leve captación en la mucosa o leve captación en el tejido ganglionar residual. Estos pacientes deben ir a inspección directa y en el 2B, con moderada captación o discrepancia entre el TAC y el PET, podríamos sugerir un intervalo corto de seguimiento, se acorta a 3 meses, ya que estos pacientes presentan una tasa de recurrencia de 9,1%. En el NIRADS 3 hay una intensa captación de FDG, muy evidente. Ustedes saben que estos pacientes pueden tener cambios inflamatorios severos que se verían con la misma intensidad o cambios tumorales, por lo tanto, deben ser llevados a biopsia para confirmación histológica y se debe tener en cuenta que ya la tasa de recurrencia es de 42,1%. El NIRADS 4 es el paciente ya con la patología positiva, progresión radiológica y clínica que debe ser llevado a tratamiento. En respuesta a la terapia, este metaanálisis de 51 estudios con 2.335 pacientes reporta que en enfermedad residual PET-FDG tiene una sensibilidad del 94% con una especificidad del 82%, un valor predictivo positivo del 75% y un valor predictivo negativo del 95%. Con este valor predictivo negativo alto, un PET-FDG negativo como respuesta a la terapia excluye enfermedad residual y un valor predictivo positivo bajo del 75% implica que cuando tenemos un PET positivo en respuesta a la terapia es necesario hacer evaluación clínica, evaluación con otras imágenes y considerar la posibilidad de biopsia, porque como les había dicho, las lesiones inflamatorias e infecciosas tienen captación tan intensa como las lesiones tumorales. Y lo mismo está sucediendo con la reestadificación de ganglios. Con PET-FDG tenemos un valor predictivo positivo del 77% y un valor predictivo negativo del 97%, lo que lo convierte en una herramienta de valor pronóstico para sobrevida general y sobrevida libre de progresión, teniendo en cuenta que hay estadísticamente diferencia significativa superior en los ganglios FDG negativos versus los ganglios FDG positivos, y esto tiene mucho más impacto y valor en los pacientes BPH positivos tratados con radioterapia, en quienes un PET negativo en respuesta a la terapia tiene un valor predictivo negativo del 100% y obvia procedimientos adicionales y disecciones innecesarias. ¿En qué momento debemos realizar el PET? Es muy importante porque esto va a definir la sensibilidad de la técnica. Cuando tenemos al paciente en quimioterapia, deben esperarse por lo menos 3 a 4 semanas para realizar el PET para evitar los falsos negativos.
un paciente que ha sido sometido a radioterapia, por lo menos se deben esperar 3 meses para tratar de reducir al máximo los falsos positivos secundarios al proceso inflamatorio por la irradiación. Y actualmente, que hay tanto tratamiento inmunológico en desarrollo, se sugiere que se espere 4 meses después de haber iniciado el tratamiento para hacer un PET que evalúe la respuesta al mismo. Cuando se hace antes o cuando hay una sospecha de pseudoprogresión, estamos en la obligación de hacer un PET 8 semanas después del PET realizado como control para definir que lo que estamos viendo es pseudoprogresión, en ese caso el PET a las 8 semanas sería negativo, o es una progresión real si tenemos un PET positivo de control a las 8 semanas del PET previo. Cuando hacemos una biopsia, debemos tener en cuenta que por una semana al menos vamos a tener hallazgos positivos de captación secundarios a la biopsia, y en una cirugía mayor debe realizarse un PET por lo menos 4 semanas después de esta, porque va a haber múltiples cambios inflamatorios que nos alteran la interpretación. En planeación a la radioterapia, el PET ha sido de gran utilidad. Este es un caso de un paciente con un carcinoma escamocelular. Ustedes ven ahí una masa en orofaringe que se extiende a la región glosoepiglótica y un ganglio cervical en el nivel 2 derecho. Este es el PET con los focos de intensa captación, lo que hace que la radioterapia guíe los haces de mayor radiación a estos focos hipermetabólicos, logrando mejores resultados. En primario desconocido, tenemos un hombre de 43 años con una masa cervical. La biopsia demostró un carcinoma escamocelular. Este es el estudio del PET en el que se observa la captación en la masa cervical derecha y la captación en la amígdala palatina derecha, que corresponde al primario desconocido. El detectar el primario desconocido cambia la modalidad de manejo terapéutico en la cuarta parte de los pacientes, lo cual es una cifra bastante importante. Definir la sensibilidad de la técnica del PET-FDG para detectar el primario desconocido depende de cada institución, depende del protocolo que se utilice, depende del conocimiento y el entrenamiento de los médicos nucleares, de los médicos que leen, y depende también de lo sofisticado que sean los equipos. Pero en términos generales, en esta publicación del 2013, la sensibilidad era del 97% y especialmente en la detección de lesiones en amígdalas palatinas y en base de lengua. Tenemos otra publicación con equipos más sofisticados en el 2017 que evidencia una sensibilidad del 100% con una especificidad del 94%. Nuestra experiencia en la Fundación Santa Fe ha sido muy buena y hemos tenido detección de las lesiones por arriba del 80%, pero son datos que les va a reportar el doctor Ucros en la charla a continuación. Pero en general, cuando la lesión no se ve en PET, es poco probable que se vea en otras imágenes, porque estas lesiones son altamente ávidas del FDG, porque hay una alta resolución de contraste y una alta resolución metabólica, de manera que PET-FDG debe ser la técnica de elección para la búsqueda del primario. El PET tiene limitaciones de tamaño. Lesiones muy pequeñitas pues no las vamos a tener detectadas debido a que están por debajo de la resolución de la técnica, o lesiones con bajo metabolismo, las poco ávidas de glucosa por alto contenido de mucina, quísticas o necróticas van a tener limitaciones para la detección. También debemos tener en cuenta que todo proceso inflamatorio e infeccioso capta intensamente, y la localización, cuando las lesiones están cercanas a áreas que normalmente tienen intensa captación, como en el cerebro, pues va a haber interferencia y podemos perdérnoslas. Ahora, ¿para dónde van las cosas? Las perspectivas futuras están enfocadas en 3 áreas. Básicamente, el desarrollo de equipos. En este momento, pues se están desarrollando PET con resonancia magnética. Se ha demostrado que este equipo es superior al PET-CT en estadificación inicial, 99% frente a 93%. Es superior a la resonancia magnética sola en recurrencia, 91% frente a 84%. Tiene un mayor valor predictivo negativo, 93% versus 73%, porque poder evaluar
el volumen metabólico total corregido por la celularidad puede predecir la recurrencia después de la cirugía. Técnicamente, el equipo de PET-resonancia tiene detectores 3 veces más sensibles que los del PET convencional y el corregistro es un corregistro real, se adquieren simultáneamente. Actualmente también se están desarrollando equipos de PET dedicados para cabeza y cuello con cristales CCT, cristales sólidos que tienen mejor resolución espacial y detectan lesiones menores de 5 milímetros. El otro foco de progreso está en los trazadores, la búsqueda permanente de trazadores más específicos. Como ustedes han visto, el FDG se capta en lesiones tumorales y en lesiones inflamatorias, entonces se proponen otros trazadores. Se habla del MISO, que son imágenes de hipoxia utilizadas durante la quimiorradioterapia, que es capaz de detectar las células programadas para morir. Entonces, reportes de MISO con alta captación indican mejores respuestas a la quimiorradioterapia instaurada. Y el FAPI, que es un nuevo trazador que está asociado a los fibroblastos, se sobreexpresa en la membrana de los mismos que se producen en las células cancerígenas, tiene una alta captación, delinea mejor el tumor primario, detecta la invasión intracraneal, es capaz de definir la invasión a base del cráneo, no tiene captación en las lesiones inflamatorias infecciosas y detecta más primarios desconocidos. Y el otro punto de desarrollo son las mediciones. Se propone el escalamiento de las dosis por imágenes basadas en los índices glicolíticos y en las masas y en los volúmenes tumorales, y hay programas de autodelineación de lesiones para definir los campos de radioterapia. Son cosas que están en progreso, que tenemos en un futuro posibilidad de disponer de ellas. Muchas gracias. 3, 2. Buenos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las aplicaciones del PET-FDG en tumores de cabeza y cuello. La doctora Bernal ya les habló de los principios básicos, de cuáles son las indicaciones, en fin, de la teoría. Ahora simplemente esta charla va a mostrar un poco de los resultados prácticos en nuestra experiencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los principios básicos, como ya dije, pues ya están mencionados. Entonces, yo soy Gonzalo Cross, médico de Medicina Interna y Medicina Nuclear de la Fundación. Entonces, vamos a ver qué ha pasado en la vida real con nuestros pacientes, qué tanto nos ha servido y cómo lo hemos utilizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Nosotros estamos haciendo estudios de PET para carcinoma escamocelular desde hace unos 14 años, y pues realmente es uno de los temas principales, y hay un grupo pues muy fuerte que hace que se haya utilizado mucho. Como ustedes saben, cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello estamos hablando básicamente de tumores escamocelulares. Aunque hay unos pocos melanomas y linfomas, el 90 y tanto % de los pacientes son escamocelulares, y en ese punto a eso nos vamos a referir específicamente en esta charla. Y en la revisión realmente son pacientes de carcinoma escamocelular. Como ya les explicó la doctora Bernal, pero pues de nuevo hago énfasis, el PET se usa para búsqueda de primario, no se usa para el diagnóstico. Generalmente los pacientes ya vienen con el diagnóstico por biopsia, por examen clínico, por lo que ustedes quieran. El PET se usa ocasionalmente para búsqueda de primario, se usa para estadificación siempre, no solamente en tumores de cabeza y cuello, sino en muchos otros tumores, es la principal indicación. Otra indicación pues muy frecuente es la evaluación respuesta a la terapia. Ya lo traté con cirugía o con quimiorradioterapia y quiero saber qué pasó. Sospecha recaída es una muy buena indicación. Ya el paciente estuvo tratado y pronto tenemos sospecha recaída por alguna razón. Detectarla y localizarla puede ser, un PET es muy útil. Y un valor adicional que cada día se usa más, inclusive en tumores de cabeza y cuello, bastante literatura sobre el tema, es para el pronóstico. Cuando capta más intensamente, cuando el tumor es más grande, el pronóstico es menor que cuando lo es menos. Entonces, vamos a ver ahora nuestra experiencia práctica, que el PET lo hemos usado en todos estos campos. Lo más frecuente que lo usamos para estadificación. El paciente ya viene con el tumor diagnosticado y de entrada, antes de la cirugía o del procedimiento que se vaya a hacer, se estadifica, que eso permite establecer si vamos a hacerle cirugía, quimioterapia, radioterapia, efectivamente.
Embalación con respuesta también lo utilizamos bastante. Aquí hicimos una revisión inicial hace unos años de unos primeros pacientes de la primera experiencia. Aquí tenemos un paciente que vino por un ganglio cervical, que es que el paciente notó, lo pincharon y era un tumor escamocelular. El médico sospechaba que en la amígdala palatina estaba el tumor primario, entonces lo mandó para estadificación. Y como usted puede ver, esta es la imagen del cuerpo entero de un PET. Esto es fisiológico en el corazón, hígado, en fin, cerebro. Y aquí tiene el ganglio que está metastásico y aquí está el tumor primario en la amígdala y no tiene nada más, no tiene metástasis a distancia y quedó estadificado. Aquí están ya las imágenes axiales, donde aquí está el ganglio que tiene captación intensa de FDG y ese era el ganglio metastásico y aquí está el tumor primario y ya. En esa oportunidad, revisamos nuestra experiencia inicial, encontramos el primario en un 50% de los pacientes, que inclusive era un poco más alta de lo que estaba en la literatura reportada en ese momento, y pues 63% de estos pacientes tuvieron metástasis. Esa fue una experiencia inicial. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con carcinoma escamocelular de base de lengua, que tenía pues esta lesión que está aquí, que se ve muy claro, y tenía además un ganglio linfático, y esta es la estadificación, base de lengua y ganglio linfático metastásico, todo confirmado con biopsia. Después hicimos una segunda revisión de nuestra experiencia, donde escogimos en este caso los pacientes, únicamente los operados en la fundación, que tenían un PET prequirúrgico, para comparar los hallazgos del PET prequirúrgico con los de la patología. Por eso está aquí la doctora Paula Rodríguez, patóloga, en este trabajo que hicimos una revisión comparando los resultados del PET con la patología. Estos pacientes ya sabíamos de antemano que tenían un carcinoma escamocelular, pero queríamos comparar los resultados en cuanto a los ganglios positivos, los ganglios negativos y el tumor primario en algunos casos. Entonces, aquí está explicado, en los pacientes con PET prequirúrgico, con cirugía no mayor de un mes, y comparar el reporte de la patología con la lectura original del PET. Encontramos en ese momento, había muchos más pacientes porque tuvieran todos estos requisitos con el tiempo entre un estudio y otro, todas esas cosas. Encontramos 50 pacientes, 20 pacientes, todos tenían el carcinoma escamocelular, 10 eran P16 positivos, había 7 para búsqueda de primario y de estadificación, y los demás ya tenían el primario conocido y era solamente para estadificación. Aquí escogimos 20 pacientes, aquí no estoy seleccionando pacientes de seguimiento tardío o de recaída, sino 20 pacientes, de los cuales en 7 no sabía dónde estaba el primero, en 13 sí se sabía. El tumor primario se identificó en todos los pacientes en los que se conocía. Y solamente en un paciente no se encontró el primario, en uno que ya se había hecho una biopsia de un tumor subglótico en la laringe, pero un tumor muy pequeño, y aunque se había hecho una biopsia, sabíamos que era positivo ahí, en el PET finalmente por pura cuestión de tamaño no lo vio. Pero lo interesante aquí es que en los 7 sin que se desconocía el tumor primario, en todos se encontró. Aquí tenemos algunos ejemplos, un carcinoma escamocelular de base de lengua. El CT pues mostró la lesión, la biopsia de la amígdala sublingual mostró un escamocelular infiltrante, no creatinizante, quimio-radioterapia. Entonces este ejemplo es ya para seguimiento. Aquí tenemos el tumor inicial de base de lengua y un ganglio positivo. Y aquí tenemos un control que ya es completamente negativo, de modo que esta es una aplicación diferente, que es los pacientes de seguimiento. Esto es especialmente interesante, como lo veremos más adelante, pacientes que no se operan, que porque tienen ya metástasis ganglionares, se les hace quimio-radioterapia y después ya veremos qué es lo que pasa con esos en base a una revisión muy interesante que hay. Sigo con nuestra revisión de pacientes. Estos son lo que vimos. Me vuelvo un momentico atrás. Esta es una revisión más reciente, ya la tercera que les voy a mostrar, en donde cogimos 46 pacientes
que tuvieran también las mismas condiciones, es decir, pacientes que se les aplicó el PET previo a las terapias, sea cirugía o quimioradioterapia. A esos pacientes se les comparó los hallazgos con la patología a los que operaron, a los que se le hizo quimioradioterapia. Obviamente no entran en este grupo, solamente son pacientes que tengan cirugía y tengan un PET prequirúrgico con o sin conocimiento del primario, pero que se hacía para estadificación o para búsqueda de primario y estadificación. Aquí recolectamos 46 pacientes, aquí pues mayoría hombres, BPH, PI3 positivos, la mitad prácticamente. En 34 de esos pacientes se pidió el examen para estadificación, es decir, ya conocíamos el primario. En 12 no se conocía el primario, entonces en un solo procedimiento se busca el primario y se estadifican. De estos 34 que ya se conocía el primario, el 60% en 20 de los 34 tenía metástasis ganglionares, de modo que se justificó plenamente hacer la estadificación, porque hasta el 60% de los pacientes tenían metástasis que se pudieron localizar claramente. Y en los 12 que no conocíamos el primario encontramos en 10 de los 12, que es 83%, que es una cifra que ha ido aumentando a medida que cogemos experiencia, supongo, y todo esto. Y realmente es una cifra bastante alta para... En los 2 pacientes que no se encontró el primario, sirvió para la estadificación que mostró en los 2 casos ganglios malignos múltiples, y en la cirugía tampoco encontró el primario. De modo que se encontró la metástasis y no se encontró el primario. Aquí hay un ejemplo. Este es un paciente con escamocelular de amígdala con metástasis a ganglios cervicales. Cirugía, 3 de 46 ganglios positivos. Aquí están viendo este paciente inicialmente. Después el paciente vino a un control, después de quimioradioterapia, y sorpresa, miren este PET, ya no estos focos de hipercaptantes o hipermetabólicos malignos. Todo esto era una metástasis múltiples en los huesos. Aquí estamos en una imagen sagital donde ustedes ven la metástasis en la columna, aquí ven la metástasis en muchos huesos. Era un caso como tan atípico en que incluso se tomó una biopsia para confirmar y era un escamo celular metastásico, de modo que pues muestro aquí un caso que es obviamente la utilidad no solamente de buscar el tumor primario y de detectar o no el compromiso ganglionar, sino también pues la metástasis a distancia, que realmente en nuestra experiencia no son muchas, la mayoría de los pacientes no tienen metástasis. No sé si eso se deba a que pues aquí llegan los pacientes más tempranos o no, pero este es un caso que aunque inicialmente no tenía metástasis, después estaba lleno de metástasis. Este mismo paciente, si recuerdan esta imagen, este mismo paciente unos meses después siguió progresando y llegó a llenarse completo de tumor de una forma absolutamente, y finalmente este paciente falleció. Es decir, las mismas metástasis que vimos la vez pasada fueron aumentando cada vez más a pesar de los tratamientos que se le dan. Pero de nuevo, más bien es una excepción, por lo menos en nuestro medio. Después tenía metástasis hepáticas. Esto es una imagen del hígado. Aquí quiero introducir un tema que es interesante, que esto es un trabajo que hicieron en los ingleses doble ciego, en pacientes, para la utilización del PET en pacientes con tumores escamocelulares. Un artículo publicado en New England Journal of Medicine con doble ciego, donde a la mitad de los pacientes que tenían metástasis escamocelular con metástasis ganglionares, a la mitad de los pacientes los operaban y seguían el método tradicional. La otra mitad de los pacientes les hacían quimioradioterapia. Y después le hacían un PET, aquí es donde entra el PET y por eso es lo que me interesa. Y si el PET era negativo, los dejaran tranquilos. Y si el PET era positivo, los operaban. Entonces, y vieron qué pasa con las 2 líneas de pacientes. Los operados de inmediato o los tratados con quimioradioterapia PET y después definición solamente en los casos en que quedara tumor. Y el resultado final es que los que tenían PET-CT positivo, los que se manejaron con PET-CT y no cirugía de inmediato,
tuvieron los mismos resultados que los pacientes a los que se hicieron cirugía primero. Vemos que se trataron inicialmente quimio, radioterapia y PET de seguimiento, y los muertos fueron exactamente los mismos que los que se hicieron con la cirugía planeada desde el principio. Esto se conservó si eran P16 positivos o P16 negativos, las mismas tendencias, es decir, lo que encontraron en este artículo es que si los pacientes que tienen metástasis ganglionares desde el principio, no era obligatorio, digamos, operarlos, que se les hacía quimio, radioterapia, se les hacía un PET para ver si tenían tumor residual, si lo tenían los volvían a operar, y que la supervivencia es exactamente igual que los que se operan desde el principio. Entonces es una aplicación del PET en este seguimiento y en postquimio radioterapia. Entonces, pues esta misma conclusión que les acabo de mencionar, 5 aquí, y aquí está la referencia del artículo. Veo con otro paciente. Este es un paciente que cae ahí. Es un paciente que tiene un escamocelular grandota, ganglio y masa cervical, y aquí el tumor primario. Y esto era pues un conglomerado ganglionar muy grande, cervical derecho. Esta es la imagen corporal, este es el corazón normal, vejiga normal, en fin. Y aquí está el tumor primario y los ganglios. Y esto está en cortes axiales, aquí está el tumor primario y el ganglios. Entonces era un primario de amígdala palatina derecha, metástasis cervicales derechas, y ya. Y le hicieron quimio-radioterapia. Entonces entra dentro del grupo de pacientes que estaba mencionando en el artículo anterior. No lo operaron. Y tenemos un PET de seguimiento, unos meses después, abril y octubre, y observen ustedes cómo esta imagen corporal desaparecieron las lesiones, los restos fisiológicos, y en las imágenes de aproximación axiales ya no tiene el tumor. Entonces este es un caso donde no fue necesario operarlo otra vez, y estos pacientes, como ya se demostró, tienen la misma sobrevida si de entrada los hubiera operado. Entonces en la fundación, pues hace muchos años es prácticamente rutinario hacer un PET-FDG en carcinoma escamocelular. Es decir, es de rutina, no se opera, ni se presenta en una reunión, ni se presenta en una junta de decisiones un paciente de carcinoma escamocelular sin el PET. Ya se volvió absolutamente parte de la rutina. Entonces, ustedes dirán, pues, ¿por qué y para qué? ¿Dónde está el primario? Lo podemos detectar en el 80% de los pacientes en que no se encontró el primario. Hay más detalles, hay en ganglios metastásicos, por lo menos en el 60% de los casos, y además nos permite saber dónde está. Y pues, aunque son poquitas las metástasis que vemos, pues también nos permite ver si tiene metástasis a distancia. Esto, pues, toda esta información ayuda mucho a definir la terapia y a planearla, y sirve de base en los casos en que se quiere para seguimiento. Entonces, postterapia, sea cirugía o sea quimioterapia, hay tumor residual. Muchas veces las imágenes convencionales, resonancia y TAC, les cuesta trabajo detectar si hay tumor residual después de cirugía, cambia la anatomía, la radioterapia también cambia pues las cosas. Entonces es realmente muy difícil, aún para el mejor de los radiólogos, saber si quedó tumor residual o no. Entonces si la pregunta de ustedes es, ¿quedó tumor residual? Entra el PET otra vez ahí. Obviamente sospecha de recaída. Entonces, eso es todo. Realmente esa es la experiencia nuestra, la experiencia que es muy útil en el tumor escamocelular, y lo usamos en forma rutinaria en los pacientes con carcinoma escamocelular. Muchas gracias.